1215, en una pradera a orillas del río Támesis llamada Runnymede, el rey Juan I de Inglaterra, presionado por sus varones rebeldes, se vio obligado a firmar un documento que cambiaría para siempre la historia del mundo occidental. La Carta Magna, o Gran Carta de las Libertades. Este antiguo pergamino, escrito en latín y sellado con la insignia real, estableció por primera vez el principio de que nadie, ni siquiera el rey, está por encima de la ley. En sus cláusulas quedaron plasmados los primeros cimientos de la libertad individual, el derecho a un juicio justo, la protección de la propiedad y la idea de que el poder del gobierno debe tener límites. Aunque en su origen fue un pacto entre un monarca y sus nobles, con el paso de los siglos, la Carta Magna se transformó en un símbolo universal de justicia, igualdad y soberanía legal. Sus palabras inspiraron a los fundadores de las democracias modernas y siguen siendo referencia en constituciones y declaraciones de derechos de todo el mundo. Hoy, más de 800 años después, leer su contenido es escuchar la voz de una época que dio nacimiento a la ley, al orden y a la libertad. Las palabras que estás a punto de escuchar, si como lo oyes, las palabras que vas a escuchar no son simples artículos antiguos, son las raíces vivas del derecho moderno, la semilla de la justicia y el eco inmortal de una idea, que el poder debe servir a la ley, y no la ley al poder. El contenido de la Carta Magna. La Carta Magna no era una declaración de democracia moderna, pero sí un paso gigantesco hacia el Estado de Derecho. Su propósito era claro: limitar el poder del rey y garantizar ciertos derechos a los súbditos, especialmente a los varones. Constaba originalmente de 63 cláusulas, redactadas en latín. Entre las más importantes estaban: ningún hombre libre podrá ser arrestado, encarcelado o exiliado sin un juicio justo, y solo según las leyes del reino. El rey no podrá imponer nuevos impuestos sin el consentimiento del Consejo del Reino, antecesor del futuro Parlamento. La Iglesia de Inglaterra será libre de interferencia real. Los comerciantes extranjeros tendrán protección para comerciar en paz. Se garantizaba el derecho a la propiedad, impidiendo que el rey expropiara tierras arbitrariamente. Estas cláusulas sembraron los principios de la libertad individual, la justicia imparcial y el control del poder absoluto. Y la Carta Magna 1215 dice lo siguiente: Preámbulo. John, por la gracia de Dios, rey de Inglaterra, señor de Irlanda, duque de Normandía y Aquitania, y conde de Anjou, al arzobispo, obispos, abades, condes, varones, magistrados, guardabosques, alguaciles, mayordomos, sirvientes y a todos sus alguaciles y súbditos feudales. Saludos. Sepan que, considerando a Dios y por la salvación de nuestra alma y la de todos nuestros antepasados y herederos, y para honra de Dios, el progreso de su Santa Iglesia y la rectificación de nuestro reino, hemos concedido, según lo estipulado por consejo de nuestros venerables padres, Esteban, arzobispo de Canterbury, primado de toda Inglaterra y cardenal de la Santa Iglesia Romana, Enrique, arzobispo de Dublín, Guillermo de Londres, Pedro de Winchester, Jocelyn de Bath y Glastonbury, Hugo de Lincoln, Walter de Worcester, Guillermo de Coventry, Benedicto de Rochester. Obispos: del maestro Pandulf, subdiácono y miembro de la casa de nuestro Señor el Papa, del hermano Aymeric, maestro de los caballeros del Temple en Inglaterra, y de los ilustres hombres: Guillermo Mariscal, conde de Pembroke; Guillermo, conde de Salisbury; Guillermo, conde de Warenne; Guillermo, conde de Arundel; Alan de Galloway, condestable de Escocia; Warren Fitzgerald; Peter Fitzherbert; Hubert de Burgh, senescal de Poitou; Hugo de Neville; Mateo Fitzherbert; Thomas Basset; Alan Basset; Felipe de Aubigny; Roberto de Ropesley; Juan Mariscal; Juan Fitzhugh y otros, nuestros vasallos. 1. En primer lugar, hemos concedido a Dios, y por esta carta confirmada para nosotros y nuestros herederos a perpetuidad, que la Iglesia inglesa será libre, con plenos derechos y libertades inviolables, y deseamos que así se observe. De lo anterior, se desprende que la libertad de elección, considerada de suma importancia y esencial para la Iglesia inglesa, nosotros, por nuestra pura e irrestricta voluntad, la concedimos,
confirmamos por nuestra carta y obtuvimos la ratificación de nuestro Señor, el Papa Inocencio III, antes de que surgiera la disputa entre nosotros y nuestros varones. Y esto lo observaremos, y es nuestra voluntad que nuestros herederos lo observen de buena fe a perpetuidad. También hemos concedido a todos los hombres libres de nuestro reino, para nosotros y nuestros herederos a perpetuidad, todas las libertades estipuladas que ellos y sus herederos tendrán y conservarán a perpetuidad. 2. Si alguno de nuestros condes o varones, u otros que nos ostentan como jefes por servicio militar, fallece, y al momento de su fallecimiento su heredero es mayor de edad y adeuda una indemnización, recibirá su herencia según la antigua indemnización, a saber, el heredero o los herederos de un conde, por toda la baronía de un conde, 100 libras. El heredero o los herederos de un varón, 100 libras por toda la baronía. El heredero o los herederos de un caballero, 100 chelines como máximo. Y quien deba menos, que dé menos, según la antigua costumbre de los honorarios. 3. Si, sin embargo, el heredero de alguno de los antedichos ha sido menor de edad y está bajo tutela, podrá recibir su herencia sin exención ni multa cuando llegue a la mayoría de edad. 4. El tutor de la tierra de un heredero menor de edad no tomará de la tierra del heredero más que productos, costumbres y servicios razonables, sin destrucción ni desperdicio de personas ni bienes. Si hemos encomendado la custodia de las tierras de dicho menor al alguacil o a cualquier otra persona responsable ante nosotros de sus bienes, y éste ha destruido o desperdiciado lo que posee bajo tutela, le exigiremos una compensación, y la tierra se entregará a 2 hombres legítimos y discretos de dicho feudo, quienes serán responsables de los bienes ante nosotros o ante quien se los asignemos. Si hemos cedido o vendido la custodia de dicha tierra a alguien y éste ha destruido o desperdiciado, perderá dicha custodia y se transferirá a 2 hombres legítimos y discretos de dicho feudo, quienes serán responsables ante nosotros de los bienes, como se ha indicado anteriormente. 5. El tutor, además, mientras tenga la custodia de la tierra, mantendrá las casas, parques, estanques, cisternas, molinos y demás bienes pertenecientes a la tierra, con los frutos de la misma, y restituirá al heredero, cuando éste alcance la mayoría de edad, toda su tierra, provista de arados y carros, según lo requiera la época de cultivo y los frutos de la tierra puedan razonablemente soportar. 6. Los herederos se casarán sin menoscabo, pero de modo que antes de que se celebre el matrimonio, el heredero más próximo en sangre a dicho heredero tenga conocimiento. 7. Una viuda, tras la muerte de su marido, recibirá inmediatamente y sin dificultad su dote y herencia. No dará nada por su dote, ni por la herencia que su marido y ella poseían al día de la muerte de dicho marido, y podrá permanecer en la casa de su marido durante 40 días después de su muerte, plazo en el cual se le asignará su dote. 8. Ninguna viuda será obligada a casarse mientras prefiera vivir sin marido, siempre que dé garantía de no casarse sin nuestro consentimiento, si lo tiene de nosotros, o sin el consentimiento del señor de quien lo tiene, si lo tiene de otro. 9. Ni nosotros ni nuestros alguaciles embargaremos tierras ni rentas por ninguna deuda mientras los bienes del deudor sean suficientes para pagarla, ni se embargarán las fianzas del deudor mientras el deudor principal pueda satisfacerla. Y si el deudor principal no paga la deuda por no tener con qué hacerlo, las fianzas responderán por ella, y se les cederán las tierras y rentas del deudor, si así lo desean, hasta que sean indemnizados por la deuda que han pagado por él, a menos que el deudor principal pueda demostrar que ha sido liberado de dicha deuda frente a dichas fianzas. 10. Si alguien que ha tomado prestado de los judíos cualquier suma, grande o pequeña, muere antes de que dicho préstamo sea pagado, la deuda no devengará intereses mientras el heredero sea menor de edad, cualquiera que sea su heredero. Y si la deuda recae en nuestras manos, no tomaremos nada excepto el capital contenido en el bono. 11. Si alguien muere deudor de los judíos, su esposa recibirá su dote y no pagará nada de esa deuda. Si quedan hijos del difunto menores de edad, se les proveerá de lo necesario según la tenencia del difunto, y con el remanente se pagará la deuda, reservando, sin embargo, el servicio debido a los señores feudales. De igual manera, se procederá con las deudas debidas a otros que no sean judíos. 12. No se impondrá ningún escudete ni ayuda a nuestro reino, salvo por acuerdo común de nuestro reino, salvo para el rescate de nuestra persona,
para nombrar caballero a nuestro hijo mayor, y para el matrimonio de nuestra hija mayor, y para estos casos no se recaudará más que una ayuda razonable. De igual manera, se procederá con las ayudas de la ciudad de Londres. 13. Y la ciudad de Londres tendrá todas sus antiguas libertades y libres costumbres, tanto por tierra como por agua. Además, decretamos y concedemos que todas las demás ciudades, distritos, pueblos y puertos tendrán todas sus libertades y libres costumbres. 14. Y para obtener el consejo común del reino sobre la determinación de una ayuda, excepto en los 3 casos mencionados, o de un escudete, citaremos a los arzobispos, obispos, abades, condes y grandes varones individualmente, mediante nuestras cartas, y también citaremos a todos, a través de nuestros alguaciles y alguaciles, y a otros que nos representen en jefe, para una fecha fija, es decir, transcurridos al menos 40 días, y en un lugar determinado, y en todas las cartas de citación especificaremos el motivo de la misma. Y una vez hecha la citación, el asunto se tramitará en el día señalado, según el consejo de los presentes, aunque no hayan acudido todos los citados. 15. No concederemos en el futuro a nadie licencia para recibir ayuda de sus propios arrendatarios libres, excepto para rescatar su persona, nombrar caballero a su hijo mayor y, una vez, casar a su hija mayor, y en cada una de estas ocasiones se recaudará solo una ayuda razonable. 16. Nadie será embargado por la prestación de un servicio mayor al honor de un caballero o a cualquier otra tenencia libre que el que le corresponde por él. 17. Los juicios comunes no seguirán nuestro tribunal, sino que se celebrarán en algún lugar fijo. 18. Las investigaciones sobre nueva diseminación, muerte de antepasado y presentación de testigos no se realizarán en otro lugar que no sea en los tribunales de su propio condado, y ello de la siguiente manera. Nosotros, o, si estuviéramos fuera del reino, nuestro juez jefe, enviaremos 2 jueces a cada condado 4 veces al año, quienes, solos con 4 caballeros del condado elegidos por éste, celebrarán dichas sesiones en el tribunal del condado, el día y lugar de la reunión de dicho tribunal. 19. Y si alguna de dichas sesiones no puede celebrarse el día del tribunal del condado, queden de los caballeros y terratenientes que estuvieron presentes en el tribunal del condado ese día, tantos como sean necesarios para la eficiente toma de decisiones, según sea el número de asuntos. 20. Un ciudadano libre no será multado por una falta leve, excepto según su gravedad, y por una falta grave será multado según su gravedad, siempre que se le conserve su satisfacción, y un comerciante, de la misma manera, salvo su mercancía, y un villano, de la misma manera, salvo su carro, si han caído en nuestra merced. Ninguna de las multas mencionadas se impondrá excepto mediante juramento de hombres honestos del vecindario. 21. Los condes y varones no serán castigados excepto por medio de sus pares, y solo de acuerdo con el grado de la ofensa. 22. A un clérigo no se le cobrará multa por sus bienes laicos, excepto en la forma de los otros arriba mencionados. Además, no se le cobrará multa de acuerdo con la extensión de su beneficio eclesiástico. 23. Ningún pueblo ni particular estará obligado a construir puentes en las riberas de los ríos, salvo aquellos que desde antiguo estuvieran legalmente obligados a hacerlo. 24. Ningún sheriff, alguacil, forense u otros de nuestros alguaciles podrán presentar alegatos ante nuestra corona. 25. Todos los condados, cientos, wapentakes y trythings, excepto nuestros feudos señoriales, permanecerán con las rentas antiguas y sin ningún pago adicional. 26. Si alguien que poseía un feudo leal fallece, y nuestro alguacil o alguacil exhibe nuestras cartas patentes de emplazamiento por una deuda que el difunto nos debía, será legal que nuestro alguacil o alguacil embargue e inscriba los bienes del difunto, que se encuentren en el feudo leal, por el valor de dicha deuda a la vista de hombres honorables, siempre que no se retire nada de allí hasta que la deuda evidente no sea pagada en su totalidad. Y el remanente se dejará a los albaceas para que cumplan el testamento del difunto. Y si no nos debe nada, todos los bienes pasarán al difunto, salvo a su esposa e hijos, que les corresponderán las partes razonables. 27. Si un hombre libre muere intestado, sus bienes se distribuirán por manos de sus parientes y amigos más cercanos, bajo la supervisión de la Iglesia, salvándose para cada uno las deudas que el difunto le debía. 28. Ningún alguacil ni ningún otro alguacil nuestro tomará grano u otras provisiones de nadie sin ofrecer inmediatamente dinero por ellas,
a menos que pueda obtener un aplazamiento con permiso del vendedor. 29. Ningún alguacil obligará a ningún caballero a pagar dinero en lugar de la guardia del castillo, si está dispuesto a realizarla personalmente o, si no puede hacerlo por una causa razonable, mediante otro hombre responsable. Además, si lo hemos guiado o enviado al servicio militar, será relevado de la guardia proporcionalmente al tiempo que haya estado sirviendo por nuestra causa. 30. Ningún alguacil o alguacil nuestro, ni ninguna otra persona, tomará los caballos o carros de ningún hombre libre para fines de transporte contra la voluntad de dicho hombre libre. 31. Ni nosotros ni nuestros alguaciles tomaremos, para nuestros castillos o para cualquier otra obra nuestra, madera que no sea nuestra, contra la voluntad del dueño de esa madera. 32. No retendremos por más de 1 año y 1 día las tierras de aquellos que hayan sido convictos de delito grave, y las tierras serán entregadas después a los señores de los feudos. 33. En el futuro, todos los Kiddles serán retirados por completo del Támesis y de Medway, y de toda Inglaterra, excepto en la costa. 34. El auto llamado praecipe no podrá expedirse en lo sucesivo a nadie respecto de ninguna propiedad por la cual un hombre libre pueda perder su juicio. 35. Que haya una medida de vino en todo nuestro reino, y una medida de cerveza, y una medida de trigo, a saber, el cuarto de Londres, y una medida de tela, ya sea teñida, rojiza o de alabarda, a saber, 2 anas dentro de los orillos, que los pesos sean también como medidas. 36. En el futuro no se dará ni se tomará nada a cambio de un auto de inquisición sobre la vida o los miembros, sino que se concederá libremente y nunca se negará. 37. Si alguien posee de nosotros un feudo, ya sea por socaje o por buraje, o cualquier otra tierra por servicio de caballería, no tendremos, por razón de dicho feudo, socaje o buraje, la tutela del heredero, ni de dicha tierra suya como si fuera feudo de esa otra persona. Tampoco tendremos la tutela de dicho feudo, socaje o buraje, a menos que dicho feudo esté sujeto a servicio de caballería. No tendremos la tutela de su heredero, ni de la tierra que posea de otro señor por servicio de caballería, por razón de cualquier servidumbre menor que alguien pueda poseer de nosotros por el servicio de proporcionarnos cuchillos, flechas o similares. 38. Ningún alguacil podrá, en el futuro, someter a juicio a nadie, basándose en una queja infundada, sin testigos creíbles presentados a tal efecto. 39. Ningún hombre libre será tomado, ni encarcelado, ni desposeído, ni exiliado, ni destruido de ninguna manera. Ni se le perseguirá, ni se le enviará nada, excepto por juicio legítimo de sus pares o por la ley del país. 40. A nadie venderemos, a nadie negaremos ni retardaremos el derecho ni la justicia. 41. Todos los comerciantes tendrán salida segura de Inglaterra y entrada a Inglaterra, con derecho a permanecer allí y a desplazarse tanto por tierra como por agua, para comprar y vender según las antiguas y correctas costumbres, libres de todo gravamen, excepto, en tiempo de guerra, los comerciantes del país en guerra con nosotros. Si se encuentran en nuestro territorio al comienzo de la guerra, serán detenidos, sin que se les cause daño físico ni material, hasta que recibamos información de nosotros o de nuestro juez jefe sobre el trato que reciben los comerciantes de nuestro territorio en guerra con nosotros. Y si nuestros hombres están a salvo allí, los demás estarán a salvo en nuestro territorio. 42. Será lícito en el futuro para cualquier persona, excepto siempre aquellos encarcelados o proscritos de acuerdo con la ley del reino y los nativos de cualquier país en guerra con nosotros y los comerciantes, quienes serán tratados como si estuviera previsto anteriormente, abandonar nuestro reino y regresar sano y salvo por tierra y agua, excepto por un corto período en tiempo de guerra, por razones de orden público, reservándose siempre la lealtad debida a nosotros. 43. Si alguien que poseía una cesión, como el honor de Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster u otra cesión que están en nuestras manos y son baronías, fallece, su heredero no nos concederá ningún otro alivio ni nos prestará ningún otro servicio que el que le habría prestado al varón si dicha baronía hubiera estado en su poder. Y la poseeremos de la misma manera que la poseía el varón. 44. Los hombres que viven fuera del bosque no necesitan en adelante presentarse ante nuestros jueces del bosque mediante una citación general, a menos que estén en demanda o sean fiadores de uno o más de los que están vinculados con el bosque. 45.
nombraremos como jueces, alguaciles, sheriffs o alguaciles solo a aquellos que conozcan la ley del reino y tengan intención de observarla bien. 46. Todos los varones que hayan fundado abadías sobre las cuales tengan cartas de los reyes de Inglaterra, o de las cuales hayan estado en posesión por largo tiempo, tendrán la tutela de ellas, cuando estén vacantes, como les corresponde. 47. Todos los bosques que se han convertido en tales en nuestra época serán desforestados de inmediato, y se seguirá un procedimiento similar con respecto a las riberas de los ríos que hemos puesto en defensa en nuestra época. 48. Todas las malas costumbres relacionadas con los bosques y las madrigueras, los guardabosques y los guardabosques, los alguaciles y sus oficiales, las riberas de los ríos y sus guardianes, serán investigadas inmediatamente en cada condado por 12 caballeros juramentados del mismo condado elegidos por los hombres honestos del mismo, y serán, dentro de los 40 días siguientes a dicha investigación, completamente abolidas, de modo que nunca sean restablecidas, siempre que tengamos previo aviso de ello o de nuestro juez, si no estuviéramos en Inglaterra. 49. Restituiremos inmediatamente todos los rehenes y cartas que nos hayan entregado los ingleses, como garantía de la paz del servicio fiel. 50. Retiraremos por completo de sus competencias a las relaciones de Gerard de Athie, para que en el futuro no tengan jurisdicción en Inglaterra, a saber, Engelard de Cigogne, Pedro, Chico y Andrés de Chanceau, Chico de Cigogne, Geoffrey de Martigny con sus hermanos, Felipe Marcos con sus hermanos y su sobrino Geoffrey, y toda su prole. 5.1. Tan pronto como se restablezca la paz, desterraremos del reino a todos los caballeros, ballesteros, sargentos y soldados mercenarios nacidos en el extranjero que hayan venido con caballos y armas para dañar al reino. 52. Si alguien ha sido desposeído o expulsado por nosotros, sin el juicio legal de sus pares, de sus tierras, castillos, franquicias o de su derecho, se los restituiremos inmediatamente. Y si surge una disputa al respecto, que sea resuelta por los 25 varones mencionados más adelante en la cláusula para asegurar la paz. Además, por todas aquellas posesiones de las que alguien haya sido desposeído o expulsado, sin el juicio legal de sus pares, por nuestro padre, el rey Enrique, o por nuestro hermano, el rey Ricardo, y que retenemos en nuestra mano, o que están en posesión de otros, a quienes estamos obligados a garantizarlos, tendremos un respiro hasta el término usual de los cruzados, excepto aquellas cosas sobre las que se ha presentado una petición o se ha hecho una investigación por orden nuestra antes de que tomemos la cruz, pero tan pronto como regresemos de la expedición, inmediatamente otorgaremos plena justicia en ellas. 53. Además, tendremos el mismo plazo y de la misma manera para impartir justicia respecto a la deforestación o la conservación de los bosques que nuestro padre Enrique y nuestro hermano Ricardo reforestaron, y respecto a la tutela de tierras pertenecientes a feudos ajenos, es decir, las tutelas que hayamos tenido hasta ahora en virtud de feudos que alguien nos haya atribuido por servicio de caballero, y respecto a las abadías fundadas en feudos distintos del nuestro, sobre las que el señor del feudo alegue tener derecho, y a nuestro regreso, o si desistimos de nuestra expedición, concederemos de inmediato plena justicia a todos los que se quejen de tales cosas. 54. Nadie será arrestado ni encarcelado a petición de una mujer por la muerte de otro que no sea su marido. 55. Todas las multas impuestas injustamente y contra la ley del país, y todos los agravios impuestos injustamente y contra la ley del país, serán condonados en su totalidad, o bien se procederá conforme a la decisión de los 25 varones mencionados más adelante en la cláusula para asegurar la paz, o según el juicio de la mayoría de los mismos, junto con el mencionado Esteban, arzobispo de Canterbury, si puede estar presente, y cualesquiera otros que desee traer con él para este propósito. Si no puede estar presente, el asunto procederá sin él, siempre que si uno o más de los 25 varones mencionados se encuentran en una demanda similar, serán removidos en lo que respecta a esta sentencia en particular, y otros serán sustituidos en sus lugares después de haber sido seleccionados por el resto de los mismos 25 para este solo propósito, y después de haber prestado juramento. 56. Si hemos confiscado o desposeído a galeses de tierras, libertades u otras cosas, sin el juicio legal de sus pares en Inglaterra o Gales, les serán restituidos inmediatamente, y si surge una disputa al respecto, se resolverá en las marcas por el juicio de sus pares.
para las tenencias en Inglaterra, según la ley de Inglaterra, para las tenencias en Gales, según la ley de Gales, y para las tenencias en las marcas, según la ley de las marcas. Los galeses harán lo mismo con nosotros y con los nuestros. 57. Además, para todas aquellas posesiones de las que cualquier galés haya sido desposeído o confiscado sin el juicio legítimo de sus pares, por el rey Enrique, nuestro padre, o el rey Ricardo, nuestro hermano, y que conservemos en nuestro poder, o que estén en posesión de otros y que debamos garantizar, tendremos un plazo hasta el término habitual de los cruzados, excepto aquellas cosas sobre las que se haya presentado una demanda o se haya realizado una investigación por orden nuestra antes de recibir la cruz, pero tan pronto como regresemos, o si por casualidad desistimos de nuestra expedición, otorgaremos inmediatamente plena justicia de acuerdo con las leyes de Gales y en relación con las regiones mencionadas. 58. Entregaremos inmediatamente al hijo de Llywelyn y a todos los rehenes de Gales, así como las cartas que nos fueron entregadas como garantía de la paz. 59. Haremos hacia Alejandro, rey de Escocia, en lo referente al regreso de sus hermanas y sus rehenes, y en lo referente a sus franquicias y su derecho, de la misma manera que lo haremos con nuestros propios varones de Inglaterra, a menos que deba ser de otra manera, según las cartas que tenemos de Guillermo su padre, anteriormente rey de Escocia. Y esto será de acuerdo al juicio de sus pares en nuestra corte. 60. Además, todas estas costumbres y libertades antes mencionadas, cuya observancia hemos concedido en nuestro reino en lo que a nosotros respecta hacia nuestros hombres, serán observadas por todo nuestro reino, tanto el clero como los laicos, en lo que a ellos respecta hacia sus hombres. 61. Puesto que, además, por Dios y la enmienda de nuestro reino, y para el mejor apaciguamiento de la disputa que ha surgido entre nosotros y nuestros varones, hemos otorgado todas estas concesiones, deseosos de que las disfruten en completa y firme resistencia para siempre, les damos y otorgamos la seguridad suscrita, a saber, que los varones elijan 25 varones del reino a quienes deseen, quienes estarán obligados con todas sus fuerzas a observar, mantener y hacer observar la paz y las libertades que les hemos otorgado y confirmado por esta nuestra presente carta, de modo que si nosotros, o nuestro juez, o nuestros alguaciles, o cualquiera de nuestros oficiales, incurrimos en alguna falta hacia alguien, o hemos infringido alguno de los artículos de esta paz o de esta seguridad, y la ofensa se notifica a 4 varones de los 25 antedichos. Dichos 4 varones se presentarán ante nosotros, o ante nuestro juez si estamos fuera del reino, y exponiendo la transgresión ante nosotros, solicitarán que se repare esa transgresión. Reparada sin demora. Y si no hemos corregido la transgresión, o, en caso de estar fuera del reino, si nuestro juez no la ha corregido, dentro de 40 días, contados desde el momento en que se nos haya notificado, o a nuestro juez si estuviéramos fuera del reino, los 4 varones antes mencionados remitirán el asunto a los 25 varones restantes, y estos 25 varones, junto con la comunidad de todo el reino, nos embargarán y nos afligirán de todas las maneras posibles, a saber, confiscando nuestros castillos, tierras, posesiones y de cualquier otra manera posible, hasta que se haya obtenido la reparación que consideren adecuada, salvando nuestra propia persona y las personas de nuestra reina e hijos. Y una vez obtenida la reparación, reanudarán sus antiguas relaciones con nosotros. Y que quien lo desee en el país jure obedecer las órdenes de los 25 varones para la ejecución de todos los asuntos antes mencionados, y junto con ellas, molestarnos con todo su poder, y pública y libremente concedemos permiso a todo aquel que desee jurar, y nunca prohibiremos a nadie que lo haga. Por otra parte, a todos aquellos en el país que, por sí mismos y por su propia voluntad, no estén dispuestos a jurar ante los 25 para ayudarlos a obligarnos y molestarnos, les obligaremos, mediante nuestra orden, a jurar en el sentido antedicho. Y si alguno de los 25 varones falleciera o se hubiera marchado del país, o estuviera incapacitado de cualquier otra manera que impidiera el cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, los 25 varones que queden elegirán a otro en su lugar según su propio criterio, y prestará juramento de la misma manera que los demás.
Además, en todos los asuntos cuya ejecución se confía a estos 25 varones, si por casualidad estos 25 están presentes y no están de acuerdo sobre algo, o si alguno de ellos, después de ser citado, si no desean o no pueden estar presentes, lo que la mayoría de los presentes ordene o exija se considerará firme y establecido, tal como si los 25 hubieran convenido en ello. Y dichos 25 jurarán que cumplirán fielmente todo lo anterior, y lo harán cumplir con todas sus fuerzas. No obtendremos nada de nadie, directa o indirectamente, que pueda revocar o reducir parte alguna de estas concesiones y libertades. Y si se ha obtenido algo en tal sentido, será nulo y no lo usaremos jamás, ni personalmente ni por medio de otro. Además, en todos los asuntos cuya ejecución se confía a estos 25 varones, si por casualidad estos 25 están presentes y no están de acuerdo sobre algo, o si alguno de ellos, después de ser citado, si no desean o no pueden estar presentes, lo que la mayoría de los presentes ordene o exija se considerará firme y establecido, tal como si los 25 hubieran convenido en ello. Y dichos 25 jurarán que cumplirán fielmente todo lo anterior, y lo harán cumplir con todas sus fuerzas. No obtendremos nada de nadie, directa o indirectamente, que pueda revocar o reducir parte alguna de estas concesiones y libertades. Y si se ha obtenido algo en tal sentido, será nulo y no lo usaremos jamás, ni personalmente ni por medio de otro. La Carta Magna original de 1215 fue un documento redactado por el rey John y sus varones en Inglaterra, sellado en Runnymede, que limitó el poder real al establecer que el monarca está sujeto a la ley y garantizó derechos a los hombres libres, como el de un juicio justo. Aunque fue anulada poco después, sentó las bases de la democracia y el Estado de Derecho, influyendo en constituciones posteriores. ¿Qué es y por qué se hizo? La Carta Magna fue un acuerdo forzado. Los varones ingleses se rebelaron contra el rey John por sus extorsiones y abusos de poder, obligándolo a firmar la Carta Magna para resolver el conflicto. La Carta Magna otorga un límite al poder real. El documento estableció que el rey y su gobierno no estaban por encima de la ley, limitando la autoridad real y sentando el principio de gobierno limitado. La Carta Magna es una garantía de derechos. Otorgó por primera vez derechos a los hombres libres, como la protección contra detenciones ilegales, la confiscación de propiedades o el retraso de la justicia. ¿Dónde están los originales? Existen 4 manuscritos originales del texto de 1215. 2 se encuentran en la Biblioteca Británica, 1 en la Catedral de Lincoln, 1 en la Catedral de Salisbury, considerado el mejor conservado. La Carta Magna es un precedente histórico de las constituciones modernas en el mundo, inspirando el Estado de Derecho constitucional. La Carta Magna es un símbolo de libertad. Se ha convertido en un símbolo mundial de justicia, equidad y derechos humanos. Aunque el documento original fue anulado, fue reinstaurado y modificado posteriormente, sentando las bases de los derechos individuales en la jurisprudencia angloamericana. En Runnymede, donde el viento sopla sobre el Támesis, aún se escucha el eco de aquel juramento roto y renacido. La Carta Magna fue más que un pergamino sellado por un monarca temeroso. Fue el primer paso hacia la libertad del hombre ante el poder. En una época de reyes absolutos, un grupo de hombres se atrevió a decir que la ley debía ser para todos.